Bienvenidos a su reunión familiar de la Iglesia Cuadrangular Venga tu reino en casa, del Grupo Santa Rita. Para mí es un privilegio, como siempre, compartir con ustedes la palabra de Dios, compartir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. El título de esta charla tiene por título, perdón la redundancia, Nacer de nuevo, basado en el libro de Juan, Juan 3, versículos 1 al 3. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú las haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Estamos en un mundo lleno donde no estamos acostumbrados a vivir como nos parezca y cometemos errores y tal vez la gran mayoría de nosotros conocemos al Señor Jesús, lo hemos recibido, lo hemos aceptado. Pero como nos predicaba la pastora en el fin de semana pasado, en esta charla del fin de semana, que si nosotros, el hecho de aceptarlo y de estar, nosotros no hemos cambiado vestiduras, no nos hemos santificado, nosotros no nos hemos puesto delante de él desde el punto de vista espiritual, ¿no? O sea, nosotros no estamos, y carnal también, de hecho. Cambiar nuestras vestiduras por unas nuevas, no pretender tener la bendición de Dios sin despojar lo que no le agrada a Dios y lo que a Dios no le gusta, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos de reflexionar en el día de hoy. Nacer de nuevo es primero que todo, lo primero, y como todos lo sabemos, pero más sin embargo creo que no está de más recordarlo, es como primer punto reconocer a Jesús como tu Salvador, reconocerlo. Y eso lo encontramos ahí mismo adelantico en el versículo de Juan 3, 16 y 17, que son versículos muy conocidos por la gran mayoría de nosotros. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. En el versículo 2 de Juan, en el comienzo, vemos cómo Nicodemo se refiere o se dirige a Jesús como maestro, como rabí. Él como fariseo, como conocedor, él trataba a Jesús como un profeta más o un maestro más que conocía mucha Biblia, mucha palabra y que lo veía así. Pero admiraba su forma en cómo él hacía milagros y hacía todas las cosas que hacía. Reconoce a Jesús como la gran mayoría de nosotros reconocemos que Jesús, digamos, es un maestro, un profeta, un rey. Tenemos entendido eso, ¿no? Pero lo más importante es aceptar, reconociéndolo lo que es delante del Padre como hijo, reconocerlo, que Él es el único puente entre Dios y el Padre. Si nosotros no lo tenemos como, sí, como un maestro, como una persona que influyó mucho o ha influido durante la historia, durante toda la historia se ha hablado de Jesús, pues eso no es conocerlo realmente, es simplemente reconocerlo como un maestro, ¿sí? ¿Y a qué voy? A que nosotros vemos a Jesús como si fuera una muletilla, como si fuera a algunos, ¿no? Nos pasa que en determinados momentos sabemos de la grandeza de Jesús como maestro pero no más. Ahí es donde empiezan a tener la gran diferencia con cada uno de nosotros, ¿sí? La pregunta es si realmente reconoces a tu Señor como tu Rey, como tu Salvador, como tu Señor, como el Rey de tu vida, como el que estás delante. Y es una pregunta que debemos de hacernos.
No está de más siempre renovar nuestros votos y estar seguros día a día de que Jesús está con nosotros, de que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro todo. Y si no lo tenemos claro, los invito a que renovemos votos, a que lo hagamos de una manera especial. Y si alguno de nosotros no conoce al Señor, o realmente no ha conocido al Señor, viene este segundo punto que es muy importante, y es lo que hace Jesús cuando tú lo aceptas, cuando tú lo has buscado de una manera u otra. Y esta se llama tu conversión. En Hechos 9, versículos 4 al 6, narra cómo fue la conversión de Pablo, ¿no? Y leo para ustedes. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Amén. Hoy Dios tiene que hacer un llamado a cada uno de nosotros y atender a su voz y volver a nacer. Él quiere que hoy tengas una conversión personal con Él, así como la tuvo Pablo. Y muchos de sus seguidores, es una obra espiritual, es un regalo para ti, para que vivas realmente feliz. El inicio de vida, debes nacer de nuevo, sentir el toque del Espíritu Santo. ¿Y cómo sé si realmente has nacido de nuevo? Yo creo que este es el punto más importante de esta charla del día de hoy, para mí, personalmente. Porque si miras en contextos, te voy a leer en el versículo 6. Temblando Pablo, ahora te digo, temblando, no sé, ponte un nombre, y le dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿No te has preguntado? ¿Tú no le has preguntado al Señor en estos días: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿para dónde cojo? Señor, ¿qué decisión tomo? Señor, ¿qué debo hacer? Tu conversión está ahí, en escuchar su voz, en ser muy preciso en lo que Dios quiere mostrarte, porque Él te respondió y le contestó: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fueron las instrucciones del mismo Señor, a quien ni siquiera Pablo, lo estaba persiguiendo, no lo estaba buscando, sino persiguiendo. Y cada uno de nosotros tenemos eso. Estamos pensando: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Para dónde vamos a coger? Si es de Dios o no la decisión o la petición que tienes en tu corazón. Y ahí es donde está tu conversión realmente. Todos piensan que convertirse es, sí, hay cosas extremas como la que pasó a Pablo, ¿sí? Quedó ciego, tiene una ceguera temporal, Jesús le mostró, y es así para que nosotros entendamos, ¿no? Pero cuando son abiertos los ojos, tú tienes que sencillamente dejarte guiar, seguir. Y eso es lo que más me impactó esta palabra, ¿sabes? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debes de hacer? Es como pregunta y respuesta a la vez. ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer? Amén. El tercer punto de este es como es algo que yo le decía, perdón, antes de eso pues quiero corroborar una palabra que digamos que complementa aún más de tu conversión, y está en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17, y dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Son hechas nuevas. ¿Qué debo hacer? Las cosas viejas pasaron, he aquí, las cosas son hechas nuevas.
Amén. Y el tercer punto ahora sí está en Juan, el mismo Juan 3. Empezamos en Juan 3, del 5 al 8. Y dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes sus sonidos, mas si oyes no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Así es todo lo que ha nacido del Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir en fe, sencillamente, creyendo, estar convencido de que tu Espíritu Santo mora en ti y en mí, que Jesús nos está guiando, que Jesús está llevando nuestras vidas. Nicodemo lo miraba desde el punto de vista natural, o sea, lo que estaba viendo en físico, los milagros que Jesús hacía, las enseñanzas que él hacía, pero él decía que tenía que nacer de nuevo, o sea, él inclusive está la palabra de cómo así que tengo que volver a nacer, o sea, tengo que volver al vientre de mi madre. No es así, no es natural, no es es sencillamente por medio del Espíritu, por lo celestial, por el Espíritu Santo, muriendo al pecado, crucificar las cargas que tenemos, lo que nosotros, entregárselo en la cruz al Señor, hacer todo lo que el Señor nos ha enseñado día a día. ¿Y cómo puedes complementar ese espíritu? O sea, complementar lo espiritual, sencillamente leyendo la palabra. Yo veo con preocupación que muchas veces nosotros, por nuestros afanes, estamos preguntándole a Dios qué debo hacer, como les comentaba ahora, pero no estamos buscando en la palabra respuestas. No estamos buscando en el banco, estamos buscando en el trabajo que estamos dependiendo, estamos buscando en el jefe que de pronto nos ayude, estamos buscándolo, digamos, en muchas circunstancias. Pero si tú no haces un devocional, si tú no oras, si tú no hablas con Él y si menos no buscas respuestas, pues difícilmente el Espíritu Santo te va a guiar, te va a mostrar. En conclusión, bueno, no sé por qué, por algún motivo el Señor puso esta palabra y se encuentra en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y leo para ustedes: hijitos míos, estas cosas las escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Si hay pecado en tu vida, si tú sabes en el fondo que realmente hay pecado en tu vida, debes de renunciar a eso. Jesús lo lleva en el cruz. Somos conocedores. Algunos estarán de pronto empezando, otros estarán en diferentes circunstancias. Pero abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo, el abogado. Él es todo. Y como conclusión es esta, ¿no? Si hay algo que entregarle al Señor, algo que usted necesita, entreguémoslo. Dios hará. Pero debemos hacerlo como está escrito aquí, con un corazón contrito y humillado, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y renunciando al pecado. Amén. Quiero recordarles a ustedes, muchas gracias de verdad por su tiempo, y quiero recordarles a ustedes las actividades de la iglesia. Próximamente, el próximo sábado tenemos guardias a las 6 p.m. para los muchachos. Quedan cordialmente invitados para que nos acompañen, nos estemos activos en la reunión de ellos por WhatsApp, por Facebook Live, perdón.
Igual el martes y viernes los días de oración por Zoom, martes de 6 a 8 de la mañana y los viernes de 9 a 11 pm. Los invito, realmente es un momento donde Dios nos respalda y es una forma muy especial de cómo llegar a nuestras necesidades y orar y hacer lo que debemos de hacer delante de Dios. Amén. El jueves de devocional, para que tenemos también por Facebook Live, juegos serían los en vivo a las 8 de la noche los jueves, y el domingo a las 9 de la mañana el culto con la palabra de Dios, con un momento de buscar a Dios y de estar con Él. No es más, muchas gracias por su tiempo nuevamente. Dios les bendiga, Dios esté con ustedes. Yo sé que está con ustedes. Y si querías una respuesta, no pregunte más qué debo hacer, sino escucha lo que debes de hacer. Amén. Dios los bendiga.